de la regulación minera vital. Otro equivalente es la regulación minera vital por el 1.25. Son equivalentes. Si consideramos que a la fecha la remuneración mínima vital está en 8.50, tenemos que el ingreso mínimo minero es de 1.062.50. 1.062.50. De modo que no puede haber un trabajador de rubro minero que perciba un monto inferior a este. Es lo mínimo. ¿Y quién fiscaliza esto, por ejemplo, cuando hay un pago? Que el ente encargado de fiscalizar el cumplimiento de obligaciones laborales es una FIP. Claro, dudo que exista, o podría ser, dudo que exista una empresa minera que esté registrada como MIPE, como micro pequeña empresa. Dudo, pero técnicamente podría darse caso. ¿Ya? Si es que estamos frente a una empresa de rubro minero, pero calificada, registrada como micro o pequeña empresa, quien fiscaliza todavía es el Ministerio de Trabajo, ya no es una FIP. Una FIP pertenece al Ministerio de Trabajo, es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo, pero independiente, autónomo, encargado en estricto de la fiscalización laboral y verificación de cumplimiento de obligaciones laborales. No obstante, es establecido que, en cuanto a la competencia, el Ministerio de Trabajo, en Lima y en provincias, las direcciones regionales de trabajo son las competentes para fiscalizar el cumplimiento de obligaciones en micro y pequeñas empresas. Pero por lo común, si es que ocurre un evento, un accidente, una huelga en minería, ahí es una firma, fiscalizando el cumplimiento de obligaciones. En ese sentido, en este caso, es una firma que fiscalizaría, que verificaría el cumplimiento de la remuneración mínima en el sector minero. En el artículo 2 de dicha norma, se establece que también tienen derecho a percibir este ingreso mínimo los trabajadores de contratistas y subcontratistas, no solamente los trabajadores del titular minero, sino también los trabajadores de las contratas o subcontratas. Son, o sea, empresas relacionadas a la actividad minera. Es correcto, que se hace cargo, lo veremos más adelante, de una etapa, de un proceso, una actividad, ya sea principal o ya sea complementaria, lo que se conoce como tercerización. ¿No? Y en materia minera, puedo decir, se puede apreciar muchas relaciones de tercerización. En minería es posible encontrar muchas relaciones tercerizadas, es decir, encontrar muchas contratistas y subcontratas. Sí, como la empresa no de Ramos, que al final trabaja pues así, ¿no? Trabaja con transporte, contrata empresa. No sé, por ejemplo, ingeniero químico contrata a una empresa. Geólogos. Geólogos a otra empresa, y así sucesivamente. Sí, claro, ¿no? Y las empresas tercerizadas deben ser empresas especializadas y además deben contar con autorización. La autorización para operar como contrata minera. Cualquier empresa no puede prestar un servicio tercerizado en minería, sino que se requiere una inscripción especial ante el sector, que sería el sector de energía y minas, para que pueda operar como contratista o subcontratista minera. Probablemente este tema lo verán más adelante también. Buenas noches. Pero se requiere una autorización especial para poder operar como contratista o como subcontratista minera. Doctor, solamente una preguntita y de repente me estoy excediendo mucho. En el sentido de que, o sea, en el sentido de que, o sea, voy a adelantar un poquito el tema de lo, como estamos hablando de este tema de los subcontratistas, yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando una empresa, yo, David Cartagena, trabajo por ejemplo, para Volta, ¿no? Pero yo no trabajo directo para Volta, sino trabajo en una empresa contratista. Cuando una empresa contratista,
que le preste servicio a Volcan. Ahora, los beneficios laborales también le piden a la empresa contratista. Depende. Va a depender. Ah, ya. Va a depender si es que se cumplen o no con los requisitos de una tercerización. Todo servicio que se presta a favor de un titular minero debe realizar estos requisitos. Si estos requisitos no se verifican, no se cumplen, se produce también una figura de desnaturalización del contrato con la contratista o con la subcontratista. La consecuencia de esta desnaturalización es la siguiente: que el trabajador de la contrata o subcontrata se considere trabajador de la empresa principal, es decir, del titular minero. Esa es la consecuencia automática. Gracias. Y en materia judicial, en materia procesal, es muy común ver procesos donde trabajadores de una contrata pretenden el reconocimiento del vínculo laboral con la principal, con el titular minero, argumentando justamente que la relación que había entre su supuesto empleador, la contratista, y el titular minero es una relación fraudulenta, que encubre una relación de trabajo directa entre el trabajador de la contrata y el titular minero. Y eso se ventila en la vía laboral como reconocimiento de vínculo laboral. En realidad se puede plantear como reconocimiento de vínculo laboral o como desnaturalización de la tercerización. Pero lo relevante es que se pretende el reconocimiento laboral directo con la empresa minera. Y en ocasiones viene acompañado de pagos de beneficios. Yo soy trabajador de la empresa Volcan o soy trabajador de la empresa Austria Gas desde hace 5 años. Y que la supuesta contratista para la que trabajaba no tiene autonomía económica, no tiene autonomía técnica, no tiene medios logísticos. Las herramientas son dadas por Volcan, son dadas por Gas, son dadas por Sauder. Entonces, no es una empresa que tenga independencia para operar como contrata minera. Por tanto, yo no soy trabajador de esa empresa, no soy trabajador de titular minera. Eso vamos a ver más adelante. Pero decíamos que para el caso de la reconocimiento vital también se exige que los contratistas y subcontratistas cumplan con esta remuneración mínima para los trabajadores que operan en minería. Otro aspecto a considerar es el derecho a percibir utilidades, la rentabilidad que tiene una empresa minera. Una de las principales atracciones que tiene una empresa minera es justamente el pago de utilidades. ¿A quién no quiere trabajar una minera? Existe la imagen de que las empresas mineras son muy buenas en cuanto al pago de la rentabilidad y sus utilidades. Lo típico de la actividad minera es el porcentaje de distribución de la renta de la empresa. Para empresas mineras, el porcentaje que se distribuye a renta imponible antes de impuestos es el 8%. Es decir, una empresa minera tiene una rentabilidad, ganancia anual. Esa ganancia se determina luego de que se deducen los gastos. Ingresan los gastos, ganancia, rentabilidad. Evidentemente, la rentabilidad o la renta neta imponible se calcula con formas tributarias, porque deduce pérdidas, deduce una serie de gastos, repara gastos, pero en buena cuenta, y para que sea entendible, la renta viene a ser la ganancia de la empresa durante todo el ejercicio anual. Mis ingresos menos mis gastos es mi ganancia, es lo que se conoce como renta. La renta imponible es la base de cálculo de la cantidad que el empleador minero va a distribuir por concepto de utilidades. Y en minería el porcentaje a distribuir es el 8%, a diferencia de otros sectores donde se podría distribuir el 10% o 5%, en minería es el 8%. Por ejemplo, en industria es el 10%, en actividades de comercio es el 5%, para minería es el 8%. Y este porcentaje se distribuye en función de los días laborados y también de la cantidad
de ingresos que percibe el trabajador del sector minero. La fórmula tiene dos partes. Una primera parte establecida en función de los días laborados y una segunda parte en función de los ingresos percibidos. El 50% del 8% de la renta se distribuye en función de cada trabajador. Para ello, ese monto, el 50%, lo multiplico por la cantidad de días trabajados por todos los trabajadores, se divide por la cantidad de días trabajados por todos los trabajadores y el resultado se multiplica por el número de trabajadores de cada trabajador. 50% entre todos los días trabajados de todos los trabajadores. Imaginemos que todos los trabajadores trabajaron todos los días del año. Si tenemos 100 trabajadores, sería 100 por todos los días trabajados. El 50% de ese monto entre esa cantidad de días trabajados, el resultado lo multiplico por la cantidad de días trabajados que tuvo cada trabajador al que le estoy calculando sus utilidades. Similar criterio aplica para la segunda parte del cálculo, que está en función de las remuneraciones percibidas de cada trabajador. Y la lógica es la misma. El 50% se divide entre el total de todas las remuneraciones. Ya sabemos qué es remuneración, ya sea en especie o en metálico o en líquido, de todos los trabajadores de la compañía. Y el resultado se multiplica por la cantidad total de remuneraciones que ha percibido el trabajador durante el ejercicio anual correspondiente, porque las utilidades se pagan en función de cada año. A la entrega de las utilidades, el empleador debe cumplir con ciertas formalidades, que son las mismas: tendrá de baja de liquidación de utilidades, el impuesto correspondiente, y cumplir con el plazo que existe en la legislación para efectuar el pago de utilidades, que es 30 días posteriores al vencimiento del plazo que tiene la empresa para presentar su DJ de impuesto a la renta de tercera categoría. Otro aspecto a considerar en el régimen minero es el Día del Trabajador Minero. 5 de diciembre. 5 de diciembre. Sí, 5 de diciembre. En minería, los trabajadores del rubro tienen un día en el que incluso algunos trabajan, porque en minería, la producción no puede parar. Un día que no producción es un día de pérdida económica para la empresa. Pero, no obstante, a través del Decreto Supremo 031 del año 89, se establece que el 5 de diciembre de cada año es el Día del Trabajador Minero y se lo considera ese día como un feriado no laborable para los trabajadores mineros. Se señala que están comprendidos en lo dispuesto en este Decreto Supremo los trabajadores que prestan servicios en la minería metálica y los trabajadores metalúrgicos que laboren en empresas dedicadas a la actividad minero-metalúrgica. Quedan excluidos de los alcances de esta disposición los trabajadores que prestan servicios en las oficinas administrativas ubicadas en localidades distintas a las unidades mineras, donde se desarrollan los procesos de exploración y explotación minera. Con lo que se puede entender que también están comprendidos dentro del día minero los trabajadores administrativos que laboran en yacimiento o en unidad económica, administrativa o de explotación minera. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que exista un día feriado para los trabajadores mineros? Las consecuencias son aquellas que aplican para el trabajo en un día feriado. Y las consecuencias que existen, las consecuencias jurídicas que existen en casos de labor en un día feriado están contempladas en el Decreto Legislativo 713, que regula los descansos remunerados. La regla es la siguiente: si un trabajador labora en un día feriado, tiene derecho a percibir la remuneración por el trabajo efectuado más una sobretasa del 100%, el doble. En una cuenta se triple. ¿Por qué?
Porque por el mes de diciembre el trabajador percibe su remuneración. Supongamos un trabajador que percibe mínimo dinero, decíamos que 1.072.50. Por el mes de diciembre de cada año, este trabajador va a percibir esta cantidad. Y si labora el 5 de diciembre, va a percibir adicionalmente esta cantidad de 30 por 2. ¿Por qué? Porque tiene que percibir lo que le corresponde por jornada más la tasa del 100%. En caso del trabajador, acuerdo con el empleador, la compensación se le concederá un día de descanso compensatorio y ya no percibiría esta sobretasa ni tampoco la remuneración por el trabajo efectuado. Pero la compensación debe ser pactada con el trabajador. El empleador no puede imponer la compensación. La premisa, la regla es que se retribuya el trabajo con la remuneración a la sobretasa. Si el empleador acuerda con el trabajador la compensación, será viable, fijará una fecha de la compensación, pero que no habrá pago de remuneración ni tampoco la sobretasa del 100%. Un tema, y lo mencioné al inicio de esta conversación, bastante importante en minería es el que corresponde a las jornadas de trabajo atípicas o acumulativas. Por la naturaleza de la actividad, por el lugar donde se desarrolla la actividad minera, usualmente en zonas alejadas, distantes, ¿no? Donde existe un periodo continuo de trabajo y un periodo continuo de descanso. Creo que es necesario que definamos previamente qué se entiende por jornada de trabajo. La jornada de trabajo, según la legislación laboral, es el tiempo que dura la prestación laboral y que está marcada por horarios. Una cosa es la jornada de trabajo, otra es el horario y otro es el turno. En materia laboral se manejan estos tres conceptos: jornada, horario y turno de trabajo. La jornada de trabajo es la duración total del tiempo laboral. Se puede tener una jornada diaria o una jornada semanal. Estamos frente a una jornada acumulativa cuando existe un periodo continuo de trabajo y luego un periodo continuo de descanso. Porque la jornada ordinaria, a diferencia de la jornada típica o acumulativa, supone o se mide en función de una semana. Un trabajador labora de lunes a viernes, puede también trabajar de lunes a sábado y descansa sábado o descansa sábado y domingo. Es un derecho de todo trabajador el día de descanso semanal obligatorio, como mínimo un día, pero podría ser el caso que algunos empleadores concedan 2 días de descanso a la semana, sábado y domingo, si es que se establece una jornada de lunes a viernes. Esta es la jornada ordinaria, la común. Trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado y descansa sábado o sábado y domingo. Cuando estamos frente a una jornada acumulativa, esta regla no se aplica. ¿Por qué? Porque podría de pronto el trabajador laborar hasta sábado y domingo, o laborar más horas de las que están permitidas por cada día de trabajo. Ustedes saben que la jornada máxima diaria es de 8 horas. Pero en una jornada acumulativa no típica podría ser que se fijen jornadas diarias que superen las 8 horas de trabajo. En ese caso, estamos frente a una jornada acumulativa. Un ejemplo de una jornada acumulativa, y de la que hablaremos, es la jornada 4×3. ¿Tienen ustedes idea de qué significa 4×3? Es correcto. En jornadas atípicas o acumulativas siempre veremos un número por otro número. Otro ejemplo, la jornada de 14×7. Jornadas de 21×7. Días de trabajo consecutivos, días de descanso consecutivos.
lo normal en una jornada típica es que durante los días consecutivos de trabajo se elabore más horas por encima de la jornada máxima de 8 horas, con cargo a que se compensen con los días consecutivos de descanso. En la jornada 4x3 que veremos, por ejemplo, los trabajadores laboraban 12 horas por 4 días, descansaban 3 días a la semana. En estos casos estamos frente a una jornada típica acumulativa. Y es importante, ¿por qué? Porque en el año 2006 el Tribunal Constitucional emitió un fallo, una sentencia que sorprendió a muchos y estableció que en minería no era posible implementar jornadas atípicas o acumulativas, que un trabajador de rubro minero debía sí o sí siempre laborar como máximo 8 horas diarias, lo que generó una controversia. Los gremios mineros alzaron la voz y finalmente el Tribunal Constitucional se dio y al mes siguiente de ver la sentencia, como lo veremos, emitió una sentencia aclaratoria. Una sentencia aclaratoria que de alguna manera atenuó, ponderó su posición inicialmente establecida en la sentencia inicial primigenia. Al hablar de jornadas, es necesario que revisemos brevemente cuáles son las fuentes normativas del derecho laboral. En materia laboral tenemos una fuente de derecho. Cuando decimos fuente de derecho, estamos haciendo alusión a instrumentos en los cuales se regulan derechos laborales y que los jueces o los operadores de derecho utilizan para poder administrar justicia o para poder operar en cuanto a derecho laboral. Una primera fuente de derecho está dada por los convenios internacionales. En derecho laboral, los convenios suscritos a nivel de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo. Tenemos también la Constitución Política en el Perú. Tenemos las leyes y tenemos los contratos de trabajo, los acuerdos con los trabajadores, que pueden ser individuales o también pueden ser acuerdos colectivos, en caso tenemos un convenio colectivo. En cuanto a la Constitución, se refiere en el título 1 de la persona y de la sociedad, capítulo 1 de derechos fundamentales, tenemos el artículo 3, donde establece que la enumeración de los derechos establecidos en el capítulo 1 no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, unos principios de soberanía del pueblo, del Estado de Derecho y de la forma republicana de gobierno. Este artículo es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de este artículo establece que los derechos laborales, como es la jornada máxima de trabajo, la remuneración, que se regulan a nivel internacional vía convenios de la OIT, deben ser respetados y deben ser asimilados al derecho interno a la hora de administrar justicia. Y no olvidemos que hay un convenio, el convenio número 1 de la OIT, que regula justamente el tema de la jornada de trabajo. Por ese motivo, también en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución se establece que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. En las sentencias que vamos a analizar, el Tribunal Constitucional funda su pronunciamiento en el convenio número 1 de la OIT y coge el convenio de la OIT justamente porque es un derecho que se incorpora al derecho interno en virtud de esos artículos que estoy mencionando, que se concuerdan también con el artículo 5 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué es lo que dice el convenio número 1 de la OIT?
respecto a la jornada de trabajo. Establece que las jornadas diarias son de 8 horas y de 48 horas semanales. Quiere decir que todo empleador, incluyendo el empleador del sector minero, debe respetar esta jornada de 8 horas diarias o de 48 horas semanales. Ese es el punto de partida. En el artículo 2 de este convenio, en el artículo 2 del convenio número 1 de la OIT, se establece una excepción importante. La excepción está regulada en el literal C. ¿Podría leer el literal C, por favor? C. Sí. Cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de 8 horas al día y 48 horas por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo calculado para un periodo de 3 semanas o un periodo más corto no exceda de 8 horas diarias ni de 48 por semana. Ya. ¿Qué puedes entender de esta disposición? Que, o sea, que los normas dicen que en la actividad minera no se, o sea, lo que se tiene que trabajar es 8 horas por día, ¿ya? O también 48 horas más, o sea, 8 por 6. Por 6, O sea, de lunes a sábado, 8 horas. podría ser. No se debe pasar. Claro. No se debe pasar. Sí, tiene que ser 8 o también puede ser menos, ¿no? Pero generalmente tiene que cumplirse las 8 horas. Ya, pero mira lo que dice acá. Dice, cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar las 8 horas al día o las 48 horas a la semana. Es decir, esta norma me está permitiendo establecer jornadas de trabajo que superen a la semana las 48, Pero cuando es en equipo. exacto, o las 8 horas diarias. Es una discusión importante y creo que de este dispositivo también lo que debemos rescatar es la forma como se calcula, o mejor dicho, la condición para que aplique esta labor por encima de la jornada de 8 horas diarias. ¿Cuál es la condición? La condición es el promedio. Se dice siempre que, o sea, no los términos, es el requisito, siempre que el promedio de horas de trabajo calculado por un periodo de 3 semanas, es decir, 21 días, o un periodo más corto, no exceda de 8 horas diarias ni de 48 horas en una semana. Y este dispositivo lo utilizó el Tribunal Constitucional y a la fecha sigue siendo utilizado por algunos jueces y por algunas autoridades de trabajo para cuestionar jornadas atípicas en minería. Vamos a verlo. Por ejemplo, que superan las 3 semanas. Mencioné que una jornada típica tiene un periodo de trabajo y un periodo de descanso. Si yo pongo, por ejemplo, la jornada 14/7, ¿cuántas semanas hay acá en toda la jornada? 3 semanas. Si pongo una jornada 21/7, ¿cuántas semanas? Según un criterio interpretativo, vamos a verlo, al empezar esta regla de medición de 3 semanas, en minería no podrían plantearse jornadas que superen las 3 semanas. ¿Cómo sería esta? 21/7. Solamente la jornada máxima es aquella que se puede desarrollar dentro de las 3 semanas. Ya sea 14/7, ya sea de pronto 13/8, o más cortas, 4/3, también hay una jornada de 10/5, pero dentro del límite de las 3 semanas. Es una posición que tienen algunas autoridades judiciales o administrativas, efectivas. También hay una posición que es asumida por algunos abogados laboralistas. De modo particular, pienso que es discutible. Es discutible por lo que el Tribunal Constitucional menciona en la sentencia declaratoria que veremos. Entonces, a nivel de la OIT, tenemos estas disposiciones.
¿no? Quiero que los tengan presentes porque cuando analicemos la sentencia del TC, esto va a ser importante, ¿no? De igual manera, tenemos algunas normas de rango internacional. En el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se dispone que toda persona tiene derecho a una limitación razonable de la duración de la jornada. Qué curioso, esta norma no establece una jornada máxima, no establece 8 horas diarias, ni tampoco establece 48 horas semanales. Se establece sencillamente que toda persona tiene derecho a una limitación razonable. ¿Qué es lo razonable? Esa es una buena pregunta. Pero sigue siendo un derecho contemplado a nivel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el TC, en la primera sentencia, utiliza ese término, razonable, para concluir en que en minería no era posible implementar jornadas atípicas. Razonabilidad. Tenemos también el artículo 7, literal D, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este tratado del año 69, ¿sí? Si mal no recuerdo, donde se reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial la limitación razonable de las horas de trabajo. Claro, una norma que se funda en esta previa y que también establece una limitación razonable a las horas de trabajo. También tenemos esta misma alusión a una limitación razonable de las horas de trabajo en el artículo 7, literal G, del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a una jornada máxima es un derecho económico, social o cultural. ¿Lo ven ustedes? Social. Es social, es correcto.